La ilusión en Gelsenkirchen está disparada por las nubes. De hecho, la afición ya ha gastado todo el papel para los dos primeros partidos y ha estado días a cola para renovar los abonos. ¿Por qué está tan ilusionada la afición del Schalke? Descúbrelo aquí, en Fusbaleros, Centro Cabecera. Para que os hagáis una idea, en esta primera parte del vídeo os voy a ir mostrando una serie de cosas que demuestran esto. Por ejemplo, en el Schalke Tag, un evento para aficionados del equipo minero, se juntaron el otro día 100.000 personas, casi nada, 100.000 fans del Schalke en ese evento que culminó con el partido contra el Atalanta, del que luego hablaremos. También en los entrenamientos, miles de personas cada día prácticamente. Y historias, que a mí esto me parece precioso, como la del aficionado Dominic Kuhn, que había esperado 50 horas para comprar entradas para los dos primeros partidos, que son contra el Bayern y contra el Elfsberg, respectivamente. Casi nada, ¿eh? Son muy buenos partidos para empezar. Muy, muy buenos. Y no compró más este hombre porque los aficionados tienen limitada la compra de entradas, digamos, a los dos partidos más cercanos. Se van poniendo en venta paulatinamente para así evitar que pueda haber fraudes de reventa y demás. Para estos dos partidos, por cierto, se agotaron las entradas en la preventa para socios. Socios que son 200.000, es decir, no es un equipo pequeño el Schalke precisamente en cuanto a masa social. Son, bueno, más de 200.000 socios, es una cantidad considerable y no han dejado ni la raspa, como se diría aquí en España, para el resto de aficionados que quisieran ir a estos partidos. La ilusión está disparada también, por ejemplo, porque el equipo estuvo muy cerca del descenso en estos dos últimos años y ahora de repente ha vuelto a lo más alto, después de sufrir bastante, ha vuelto, la afición se ha mantenido fiel, se le ha dado esta recompensa por mantenerse fiel, por ejemplo, con 61.500 personas por partido, 1.000.000 a lo largo de la temporada, 7.035 espectadores de media en los partidos fuera de casa y más espectadores en la televisión, según dijo Sky, que 10 de los equipos de la Bundesliga. Aparte, la gente confía en la directiva actual del equipo, confía, salvo un pequeño sector de la afición que está enfadado, en el presidente, en el director deportivo, y eso es muy importante. La afición se ha volcado también con el marketing, se ha volcado, por ejemplo, con la compra de la nueva camiseta retro que han sacado, esa camiseta blanca que veis que lleva Muslik en la foto, que ya se han vendido 40.000 ejemplares de esta camiseta, casi nada, se fabricarán otros 20.000 y para que os hagáis una idea de la barbaridad que es esto, el Schalke la temporada pasada vendió 75.000 camisetas, sumando todo, y esta va a vender 60.000, casi nada. Así que como podéis ver, la afición del Schalke siempre está ahí cuando se le necesita y ha estado incluso para arreglar la situación financiera del equipo, que ha sido bastante mala. El descenso la fastidió, sí, pero también la fastidió la pérdida del contrato con Gazprom que tenían antes del inicio de la invasión de Ucrania. Daos cuenta que el Gazprom le pagaba después del descenso 10 millones por temporada al Schalke, que es un auténtico pastizal para un equipo de la segunda Bundesliga. De repente pierden eso y el equipo entra en un pozo financiero del que aún no ha terminado de salir. Ahora os lo contaré. Una de las medidas que se han puesto en marcha ha sido la creación de una cooperativa llamada Auf Schalke e.G. e.G. es como la forma alemana para las cooperativas, igual que GmbH, por ejemplo, es el equivalente a una sociedad limitada en España. Bueno, aparte de temas jurídicos empresariales, esta cooperativa que se crea aparece a finales de 2024 y sirve para evitar la entrada de inversores externos en el equipo, con cada socio pudiendo comprar una acción o más, acciones que tenían un precio de 250 euros para particulares, 500 para
personas físicas, y estas acciones, que realmente no están tan lejos de lo que pueden ser las acciones de cualquier sociedad anónima deportiva, pues permiten que el club de alguna manera siga perteneciendo a los socios, socios que claro, al estar aquí pues tienen, si cabe, aún más influencia en las decisiones del club. El objetivo, y es un objetivo realista del que se está cerca, es ganar 50 millones de euros con esta acción. Además, el aumento de 20 millones de euros en las últimas 2 temporadas aproximadamente, tanto en los sponsors como en los derechos de televisión, que ya por el ascenso lógicamente aumentan una barbaridad, pues hace que el Schalke parece que después de 3 años, se habla en los foros económicos del equipo, después de 3 años en primera división ya pueda tener una situación económica, digamos, saneada y tranquila. Yéndonos a temas puramente deportivos, si hay que hablar de héroes del ascenso del Schalke, hay que hablar sin duda de dos personas, Miron Muslic y Edin Dzeko. El otro día Muslic hablaba con Sportbild, una revista alemana muy recomendable, bastante como es el Bild, bastante fotográfica, pero con reportajes, en mi opinión, interesantes. Y dijo ahí Miron Muslic que nunca entrenaría al Borussia Dortmund y que su objetivo dentro de unos años era ser seleccionador de Bosnia. Hago un Kit Kat y aprovecho para recordar los pitidos que vimos ayer a Jude Bellingham en el amistoso contra el Real Madrid, del que luego hablaremos, y fue bastante curioso ver cómo la gente en Gelsenkirchen aún no olvida el paso de Jude Bellingham por su eterno rival, por el BVB. Volviendo al tema de Miron Muslic, este hombre se mantiene centrado en el Schalke y esto es de agradecer porque entre tanta emoción y entre tanta euforia, que es de lo que más se habla en Alemania, de euforia, pues es de agradecer que haya una persona como Miron Muslic que habla de controlar, equilibrar y gestionar las emociones. Además, hay Muslic para rato, si quiere el Schalke, porque tenía contrato para 2028, pero el ascenso ha hecho que este contrato se haya renovado hasta 2029. Y luego, claro está, tenemos que hablar de Edin Dzeko, que pasa de jugar en Serie A con la Fiorentina a jugar en segunda con el Schalke a mitad de la temporada y se convierte, yo creo que sin esperarlo prácticamente nadie, en un jugador fundamental. Marca 6 goles en 11 partidos, marca goles decisivos, como puede ser el gol de la victoria en uno de los partidos contra la Arminia Bielefeld, un gol que claro, sirve para ganar, son 3 puntos, esto todo va sumando luego, lógicamente, para el ascenso, goles decisivos ahí del máximo goleador en la historia de la selección bosnia, también entregó otros 3 goles, y Checo, que en principio había firmado hasta el final de esa temporada y que todo el mundo pensaba que iba a irse, pues claro, suben y dice, bueno, pues tendré que jugar una segunda temporada en el Schalke y después de tantas dimes y diretes económicas con el equipo de Gelsenkirchen, pues al final en torno al 1.000.000 de euros es lo que cobrará, según se publicó en los medios locales, pero jugará con el Schalke en su regreso a la primera división. Un regreso en el que se han reforzado menos que sus rivales. Luego comentaré esto, Luego comentaré esto. La mayoría de lo que han traído en este verano han sido cesiones y jugadores libres. Fijaos que el jugador más caro costó 1.000.000 de euros. Por ahí yo leí que había costado 800.000. Pero lo más hablado, digamos, lo más común, lo que más se ha dicho es que ha costado 1.000.000 de euros. Si hablamos de Satoshi Tanaka, Tanaka tenía una cláusula de 10 millones con el Fortuna Düsseldorf. ¿Qué pasó? Que descendió el equipo de la capital del Rin y al final pues lo que terminó pasando es que Satoshi Tanaka se fue al Schalke por 1.000.000 de euros, un centrocampista, mejor dicho, bastante prometedor para el equipo de Gelsenkirchen. Formará ahí Trieja con el Fausi y con Auschwitz, muy probablemente, si no lo evita Schallenberg, que es quien en principio jugaría en su posición,
pero que no ha hecho una gran pretemporada. De todas formas, para la afición, el fichaje más ilusionante es el de Robin Gosens, un jugador que viene de la Fiorentina a terminar su carrera aquí al Schalke y que ilusiona por ser de la casa, porque eso le gusta a los aficionados del Schalke 04. Aparte, el talento de este lateral izquierdo de 32 años está ahí, por supuesto, de eso no cabe duda. Y para el Schalke seguramente vaya a funcionar, aunque ahora mismo la verdad que está un poco en la cuerda floja porque se lesionó al principio de la temporada en el partido de la pretemporada, perdón, en el partido contra el Hessen Kassel, y de hecho ni siquiera sabemos si jugará contra el Halesha en Copa. Karaman también está, por ejemplo, lesionado y no jugó el otro día. Hay algunos jugadores del Schalke que aún están en el alambre, pero bueno, vamos a ver si pueden regresar para dentro de 2 semanas en el inicio de la Bundesliga. En los amistosos de pretemporada vimos dos problemas principales en el equipo. El primero, la falta de contundencia defensiva, algunos errores puntuales también, como ese de Schellenberg, precisamente, que le entrega ayer el primer gol a Mbappé en un error absolutamente terrible. Pero el problema más importante ha sido sin duda la falta de gol. Ayer el Madrid, como se esperaba, secó al Schalke, fue infinitamente superior, pero el Schalke, lo vimos en el partido ya contra la Atalanta, tiene serios problemas para marcar goles y parece que si no está Checo ahí, no hay quien los marque, porque Sila de momento tampoco está haciendo gran cosa. Con el partido ante el Atalanta vimos que ahí era muy complicado encontrar a alguien que las enviara a la cazuela y se desperdiciaron bastantes ocasiones contra el equipo italiano. Para mí, el Schalke es un equipo al que aún le falta contundencia a ambos lados del campo y creo que eso es lo que va a necesitar para tener una permanencia tranquila, que es el objetivo que todo el mundo dice que se ha impuesto el club internamente. Yo lo veo bastante complicado porque mismamente Paderborn y Elversberg, los dos equipos que han ascendido con el Schalke, se han reforzado más que el Schalke, son más ilusionantes en la pretemporada, luego vamos a ver qué ocurre en la liga, pero hemos visto una mejor imagen de ellos, sobre todo del Elversberg. El equipo en principio va a jugar con un 4-2-3-1, aunque estos partidos hemos visto un 3-4-3, y es un equipo que destaca por su intensidad, por su físico. El lema del equipo solía ser agresivo, intenso y valiente, y en este caso lo que estamos viendo es un equipo más agresivo, más intenso y más valiente. Es una filosofía de juego que apetece ver y es un equipo que puede ser divertido, pero la realidad, o bueno, si a mí me preguntan mi opinión, mi pronóstico es que el Schalke lo va a tener bastante complicado para quedarse en la Bundesliga por lo que comentábamos del Elversberg y del Paderborn y por la falta de contundencia que tiene en ambos lados del campo, sobre todo arriba, que yo creo que le puede llegar a afectar. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy, amigos de Futboleros. Muchas gracias por estar ahí un día más. Recordad, dadle like, suscribíos. Esta semana, tenemos calendario especial porque el viernes no va a haber vídeo, va a haber 2 vídeos el sábado. Vamos a estrenar formato el sábado por la mañana previa de la Supercopa, que ya la hicimos el año pasado, por cierto. Por estas fechas se cumple un año del primer vídeo de la historia de este canal. Y luego vamos a hacer después del partido un post. Se subirá un vídeo post partido de esa Supercopa Bayern BVB. Y luego ya comenzará la semana siguiente la Bundesliga, pero ya os comentaré lo que vamos a preparar en este canal para ello más adelante. Muchas gracias por estar ahí y adiós.